Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Nos acompaña ahora el señor embajador Eduardo Ibarrola Nicolín, a quien le damos la bienvenida. Señor embajador, bienvenido a nuestro programa. Gracias, doctor. En nombre de la gente de Acción Positiva de Guatemala que nos están viendo, nos están escuchando, pues qué gusto tenerlo por acá. Al contrario, doctor, muchas gracias En por esta nuestro oportunidad. segmento anterior habíamos hecho un resumen de la historia entre Guatemala y México, esos pues tantos siglos de tener una relación tan estrecha desde nuestras culturas precolombinas que florecieron tanto en nuestros territorios, la cultura durante la colonia y pues ahora en la época actual, señor embajador. Y hablábamos sobre su carrera distinguida en el campo diplomático y la suerte que ha tenido Guatemala de que el señor presidente don Felipe Calderón Hinojosa lo nombra a usted para representar a los Estados Unidos mexicanos acá en Guatemala, y esta es ratificada por el Senado de la República. Así que bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, doctor. Realmente la suerte es mía porque representar a México como país vecino, como país hermano de Guatemala en este país tan importante estratégicamente para nosotros los mexicanos, pues es realmente motivo de un orgullo profesional muy especial. Pues muchas gracias, señor embajador, y para nosotros, como le comentaba, su trayectoria es de veras una garantía de que esas relaciones solo siguen para mejor y mejor. El señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, él mencionaba en repetidas ocasiones la importancia de esta relación de México con Guatemala, el hecho de cómo ha privilegiado él esta relación y cómo piensa convertir tanto a Guatemala, ahora extendido a Centroamérica, en uno de los principales socios, ya diríamos, culturales, sociales, económicos de México. Entonces, ¿cómo visualiza el señor presidente Calderón esta relación privilegiada de México con Guatemala y Centroamérica? Bueno, la importancia para México de Guatemala es tal que incluso el presidente Calderón, cuando todavía era presidente electo, el primer viaje al extranjero que él llevó a cabo fue visitar Guatemala. Y por otro lado, ya durante toda la gestión del presidente Calderón, ha sido muy importante y prioritario la relación con nuestro vecino del sur, con nuestra puerta de entrada a Centroamérica, que es Guatemala, en todos los campos, obviamente en el campo de la seguridad, en la cuestión migratoria, pero también en la cuestión comercial y de las inversiones. Cada día crece más el comercio y las inversiones de México en Guatemala y de Guatemala en México. Y también el presidente Calderón, que es un presidente comprometido con el medio ambiente, tiene una gran importancia el preservar la naturaleza, sobre todo los bosques en la frontera común, y el poder seguir manejando proyectos de infraestructura y de desarrollo, pero sustentables, es decir, con una preservación de la naturaleza, porque somos muy afortunados, México y Guatemala, de tener precisamente los recursos que tenemos, sobre todo en el sureste mexicano y en el país de Guatemala, por ejemplo, hablando del agua y de los bosques, ¿no? Es muy interesante, señor embajador, porque pues también tuvimos oportunidad de tener una revisión de la comisión del Senado que ratifica su nombramiento, el cual fue hecho por amplia unanimidad, podría decir yo, y ellos también se refieren a esta importancia, o sea que es prácticamente México como Estado el cual ve esta importancia de nuestras relaciones. Obviamente la frontera, digamos, con Guatemala y México es un poquito menos de 1000 kilómetros, pero es la más extensa que tienen después de los Estados Unidos de Norteamérica. Y como usted dice, hay una serie de temas que vamos a ir tratando, diría yo, uno por uno, porque son sumamente extensos, ¿no? Y no es tratarlo fácil. Esos lazos históricos, esos lazos geográficos hacen importantísimo que nosotros tengamos una muy extensa comunicación. Le cuento que tuve la oportunidad de saludar al presidente Felipe Calderón en esa visita que hizo a Guatemala cuando aún era presidente electo, y me recuerdo de sus palabras que mencionó con mucha claridad que el hecho de venir acá era porque él quería dejar un símbolo de que esa tan importante relación que tenemos entre nosotros. Hay varios temas que quisiéramos tratar, pero como es extenso vamos a ir tratando uno por uno, señor embajador. Por ejemplo, el tema de la migración. Le cuento que en nuestro programa anterior tuvimos acá al licenciado Eric Maldonado,
quien es secretario ejecutivo de Conamigua, que es esta organización en el gobierno que busca apoyar pues al migrante guatemalteco, y él nos trajo acá y quería expresar su interés en destacar la política que tiene actual este proyecto nacional, creo que se llama 2007-2010, en el cual se busca la legalización de los residentes extranjeros en México. Y que obviamente cuando usted señala que la política migratoria en México se basa mucho en esa defensa del derecho humano, en ese reconocimiento de que son seres humanos, son personas quienes están en ello. Quisiera usted comentar un poco al respecto de estas leyes migratorias en México y tal vez específicamente del hecho de la legalización, que creo que termina en 30 meses a partir de su emisión, que fue en el 2008. Bueno, ciertamente la política migratoria del presidente Calderón, ya ha sido muy claro el presidente en este aspecto, es que no tenemos un doble estándar y sí tenemos un compromiso muy importante de tratar a los migrantes que están en México o que cruzan por México con todo el respeto y la dignidad que tienen como personas. No podemos reclamar, por ejemplo, a otros países lo que no seríamos capaces de brindar a los migrantes en México. Y de las acciones más importantes que se han tomado en la administración han sido precisamente este programa de regularización que invita a todos los extranjeros que están sin papeles en México a que puedan obtenerlos cumpliendo ciertos requisitos mínimos que se pueden incluso consultar en la página de internet que ustedes están viendo en pantalla. Y también el presidente ordenó al Instituto Nacional de Migración el otorgamiento de dos instrumentos, de dos documentos muy importantes para los guatemaltecos. El primero es la visa de visitante local, la tarjeta de visitante local, con objeto de que aquellos guatemaltecos que viven en los departamentos fronterizos con México puedan obtener un documento migratorio que les permita viajar con documentos al sureste mexicano y que permita viajar con fines de turismo, con fines médicos, con fines culturales, con compras, y también otro muy importante que es el documento migratorio del trabajador fronterizo. Como usted sabe, tenemos una gran afluencia de trabajadores guatemaltecos que enriquecen la economía mexicana, y ya no solamente en el café, sino también en la industria de la construcción y en la industria y en los servicios, de manera que estos trabajadores lo hagan con documentos, obtengan rápidamente una visa de trabajo, porque es la manera de hacerlo. Los requisitos están en esta página de internet, y por otro lado, al entrar debidamente documentados al México, son menos vulnerables a cualquier tipo de explotación o cualquier tipo de agresión. Nos ha parecido verdaderamente importante esta visión del presidente Calderón de privilegiar los derechos humanos. Vamos a tener que ir a un corte, embajador, y vamos a regresar en un momento con más acción positiva.